Bienvenidos a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que usted pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Saludos, hermanos. Es realmente un privilegio poder llegar a esta instancia del año y poder el último domingo del año 2025 reunirnos todos en su presencia con el propósito de exaltarle, de agradecerle, como es un tema recurrente en esta noche, el agradecimiento, la gratitud. Y sobre todo también para acercarnos a su palabra una vez más. Así que quiero rogarles que podamos ir a nuestras Biblias, a la carta a los Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 3. Hebreos 12, 1 al 3, dice así su palabra: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Titulé este mensaje con los ojos puestos en Jesús. Los que han leído la carta a los Hebreos, es una de las cartas más extensas del Nuevo Testamento, también de las más conocidas, de las más estudiadas. Una carta muy desafiante también para el pueblo de Dios. Pues tal vez recuerden que el tema de la perseverancia es un tema recurrente, posiblemente sea uno de los temas principales a lo largo de toda la epístola. El autor hace un énfasis marcado en la perseverancia y esto tiene un porqué, porque está escrita a una comunidad de creyentes, sobre todo de trasfondo judío, que estaban enfrentando una serie de dificultades, estaban siendo acechados, diríamos, por su nueva forma de adorar o su nueva manera de relacionarse con Dios desde el cristianismo y del evangelio. La carta a los hebreos fue escrita a creyentes que habían comenzado bien la vida cristiana, pero que con el transcurso del tiempo ahora se encontraban en gran medida cansados, desanimados y espiritualmente muchos de ellos también debilitados. Habían sufrido persecución por causa del evangelio, pérdida de bienes, rechazo social y presión constante para abandonar la fe y otra vez volver al judaísmo, regresar a un sistema religioso que en un sentido era más cómodo y menos costoso. Porque si nos situamos en el contexto del primer siglo de la iglesia cristiana, ser cristiano y proclamarse cristiano, seguidor de Cristo, te podía costar literalmente la vida. Por lo tanto, era desgastante en ese contexto manifestarse como un cristiano, identificarse como tal, y por cuanto ellos ya habían estado expuestos a esta presión durante cierto tiempo, pues entonces el autor de la carta tiene que escribirle para alentarlo, para exhortarlo y sobre todo para desafiarlos a la perseverancia, a la constancia, porque de eso se trata la vida cristiana, de constancia, de perseverancia. El peligro para ellos no era tanto un pecado escandaloso como lo podemos ver en otras cartas y en otros contextos, sino algo más sutil y mortal. Se trataba del desgaste espiritual que conduce a la incredulidad
y finalmente a la apostasía, es decir, a negar la fe que ya muchos para ese entonces estaban negando. Por eso a lo largo de toda la epístola el autor exhorta una y otra vez a perseverar, a no retroceder, a no volver atrás, a mantenerse firme en su confesión como seguidores de Cristo. Ahora, si nosotros vamos a Hebreos 11, que por supuesto no lo vamos a leer, pero que ustedes seguramente conocen y han leído, muchos le llaman a este pasaje la galería de los hombres y mujeres de la fe. Y ahí comienza desde los primeros patriarcas, luego continúa con Abraham, con su descendencia, y así sigue hasta llegar a los jueces, a los profetas, incluso menciona reyes. Y todos los que son mencionados en el capítulo 11 son hombres y mujeres que destacaron por su fe, destacaron por su fidelidad, destacaron por su perseverancia, no por su perfección. Quien destaca por su perfección y por su fidelidad absoluta es el Señor, pero ellos también destacan como creyentes fieles. Como alguien dijo, un creyente, alguien que tiene fe, es alguien que confía en Dios. Un fiel es alguien de quien Dios se confía. Es alguien en el cual Dios puede confiar, porque su fe es perseverante, su fe es constante. Y esos son los que se mencionan en el capítulo 11 de Hebreo. ¿Por qué menciono el capítulo 11? Porque el capítulo 12 comienza con una palabra muy importante. Dice, o una frase, por tanto. ¿Qué nos dice? Por lo antes dicho, luego de haber hecho un repaso, haber dado una panorámica, haber echado una mirada a todos esos hombres y mujeres que desde la antigüedad son ejemplos para nosotros de fe perseverante, entonces ahora viene el desafío para ellos y es el desafío para nosotros también. Y muy oportuno porque estamos terminando un año. Y si está terminando el 2025, también nosotros podemos mirar atrás y ver la fidelidad de Dios. Podemos mirar atrás y ver cuán fiel ha sido Dios, pero también un poco retrospectivamente evaluarnos hasta qué punto nosotros hemos sido perseverantes. O si algunas de estas tentaciones que estaban acechando a estos creyentes a los cuales va dirigida la epístola, nos han estado acechando también a nosotros. Pensamientos de renuncia. Si hemos estado debilitados, si hemos estado incluso considerando el volver atrás o detenernos en nuestro progreso en la vida cristiana, a lo cual el autor aquí se refiere como una carrera. Y es la imagen que él toma a manera de metáfora. Este llamado es profundamente relevante para nosotros. Vivimos tiempos de cansancio espiritual también, de distracciones constantes, de presión cultural contra la fe cristiana, a veces muy sutil, pero muy poderosa. Por tanto, Hebreos 12, 1 al 3 nos enseña cómo correr bien hasta el final sin desmayar. Es el propósito del autor, por lo tanto es el propósito divino. Exhortarnos a nosotros desde su palabra para que ahora nos alistemos a enfrentar o a arribar no solamente un 2026, sino de aquí en adelante todos los días y años que el Señor nos regale en esta tierra. Versículo 1. Debemos correr inspirados por tantos testigos, porque tomamos la metáfora de la carrera de la vida cristiana, que es la que maneja el autor. Dice el versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Los de Hebreos 11. Los que han sido mencionados. Esos son los testigos. Ahora, si tomamos la imagen de una carrera, ya sea de la antigüedad, ya sea moderna, es la misma imagen.
Sabemos que cuando los corredores están allí para dar el espectáculo, la competencia, hay todo un grupo de personas o público que lo está mirando. Sin embargo, ese no es el énfasis aquí. Es cierto que hay personas que nos están viendo correr la vida cristiana. Pero cuando el autor se refiere a los testigos, y ya los mencionó, estos no están presentes. Ni siquiera podemos decir que el énfasis está en que ellos nos están mirando a nosotros. No, pero ellos corrieron antes que nosotros. Y al correr antes de nosotros, nos mostraron cómo debemos correr nosotros la vida cristiana. Por eso ellos son testigos para nosotros. Realmente nos fortalecemos, nos animamos, tomamos fuerza cuando miramos a hombres como Abraham, como David y todos los que ahí se mencionan. Esos son los testigos. Incluso yo diría que es legítimo que nosotros podamos añadir a esa lista otros nombres que tal vez estén en nuestras mentes ahora mismo, que son esos testigos que además de los que la Biblia menciona son esos que han caminado con nosotros durante cierto tiempo, que tal vez ya no estén, pero que nos dejaron un legado de perseverancia, un legado de fidelidad al Señor, y que nosotros podemos mirarlos y decir, ellos corrieron bien, yo quiero correr como ellos, y yo quiero perseverar como ellos. Los creyentes de Hebreos 11 no son simples ejemplos morales, son más que eso, son testigos. Y nos testifican que en medio de la adversidad, porque si leen el capítulo 11, la carrera para ellos no fue fácil. En medio de la adversidad, en medio de los obstáculos, en medio también de la persecución, del peligro, ellos perseveraron. Por lo tanto nos están diciendo, es posible que también ustedes puedan perseverar. Porque nosotros pudimos, y no en nuestras fuerzas, en las de nuestro Señor. Estos testigos no están observando nuestra carrera, más bien nos trazaron el camino a seguir y la forma de continuar. Ellos trazaron el camino. Su testimonio afirma que es posible confiar en Dios aun cuando no se ve el cumplimiento inmediato, como le sucedió a muchos de ellos, aun cuando el sufrimiento parece contradictorio y forma parte de la vida del creyente, aun cuando las promesas del Señor parecen lejanas. Dice MacArthur, hablando de este texto, ningún creyente corre solo. Todos corremos sobre el mismo camino de la fe ya marcado por otros. Y eso nos alienta. Primero, no estamos solos. Y segundo, el camino por el cual tenemos que transitar, ya otros lo han transitado antes de nosotros. Y eso nos ha de alentar. Somos parte de una historia redentora que continúa. Y nosotros tenemos el privilegio de ser parte de ella. Por tanto, cuando te sientas solo o tentado a rendirte, la Escritura te recuerda que otros ya corrieron este camino. Como diría Pérez Millos, la fe que persevera hoy se alimenta del testimonio de la fidelidad de Dios ayer. ¿No es eso acción de gracias? ¿No es eso lo que acabamos de leer en el Salmo 103? El autor mirando atrás y siendo capaz entonces de, mirando atrás, agradecer a Dios en el presente y tomando fuerzas para mirar al futuro. Si vamos a la segunda y, bueno, pudiéramos decir segunda y tercera parte del versículo 12, y con la metáfora, seguimos con la metáfora de la carrera de la vida cristiana, debemos correr con una clara estrategia. Sin dudas, saben que cuando leía la carta me preguntaba otra vez, ¿sería Pablo? Se parece bastante. Aunque ya hoy hay bastante criterio de parte de eruditos que descartan a Pablo o no lo descartan del todo, sino que no es tan evidente, por lo cual la epístola a los hebreos hoy permanece como anónima. No es tan importante si fue Pablo o no, yo digo, si no fue Pablo, posiblemente fue alguien que estuvo bien cerca de Pablo.
Algunos incluso han apuntado a Timoteo. Y me refiero a Pablo porque a Pablo le gustaba esta metáfora. Pablo era un amante, al parecer, del deporte y usó muchas veces la metáfora o metáforas relacionadas al deporte. Debemos correr con una estrategia clara. Sigue diciendo el versículo 12, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor aquí es muy realista. Él nos aterriza en la realidad de la vida cristiana. En la vida cristiana no todo es color de rosa. De hecho, Jesús se refirió a la vida cristiana como el camino que angosto y la puerta estrecha. Por lo tanto, es un falso evangelio, un evangelio ilusorio, decir a la gente, ven a Cristo y todos tus problemas se van a resolver. No, muchas veces vienen más problemas. Porque entonces tienes que enfrentar a un mundo que es contrario a Cristo, una ideología que es contraria a Cristo. Y entonces ahí empieza la primera lucha del creyente. Dice, pero ¿por qué ahora que vengo al Señor tengo más problemas que antes? Y se pueden sentir defraudados si alguien le predicó un evangelio dulce que dice que ahora todos sus problemas se van a resolver. El evangelio es mucho más que eso. El evangelio es resolver, sí, el gran problema nuestro, que es el pecado que nos separa de Dios y que en Cristo somos reconciliados y encontramos la paz con Él. Entonces, los obstáculos que van a seguir viniendo a la vida, las luchas, los sufrimientos, van a tomar otro matiz. Eso es verdad. Eso es absolutamente cierto. Ahora, cuando habla aquí de despojarnos del peso, y el énfasis que usa es tíralo. Pensemos en un corredor. Cuando usted ha visto un corredor, vamos a pensar en un corredor de fondo, de larga distancia, los que siguen un poco el atletismo, porque es la idea acá, es una carrera de perseverancia, es una carrera que es de larga distancia. No es un sprint, no es una carrera de 100 metros. Pero en ninguno, ni en el de 100 y mucho menos en un corredor de larga distancia. Imagínense un maratonista corriendo con un bulto detrás, una mochila detrás. ¿Lo ha visto alguna vez? No. ¿Por qué? ¿Y cómo es el vestuario que usan? El más ligero posible. Todo peso que asedia. Ahora, es interesante porque dice todo peso y del pecado, por lo tanto lo separa. El peso no es pecado, pero pueden ser esas cosas que sin ser pecado se pueden convertir en un estorbo para nuestro progreso en la vida cristiana, nuestro progreso espiritual. Ahí entonces nosotros debemos, con la ayuda del Espíritu del Señor, ir mirando cuáles pueden ser esos estorbos, ese peso, que no es peso corporal, ¿sabes? Eso pudiera aplicarse en un atleta ahí, realmente. Si el atleta está pasado de peso, imagínense, no va a ser más rápido que los demás. Pero aquí no está hablando de peso corporal. Por lo tanto, si usted ahí escribió algunas peticiones para el año y en esas peticiones está, Señor, que yo pueda ser más perseverante que el año pasado, porque el año pasado la dieta y el plan de ejercicio lo dejé en marzo. No es que esté mal, pero propóngase algo mejor. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? El ejercicio corporal para poco es provechoso, ejercítate para la piedad. Por lo tanto, es bueno que nos ejercitemos. Y yo veo hoy tantos gimnasios. La pregunta es si podemos encontrar el equivalente desde el punto de vista espiritual. Porque no estamos hablando de pecado aquí en el peso, porque lo separa, despojados de todo peso y del pecado que os asedia, de lo cual voy a hablar ahora. Por lo tanto, no está hablando de que esos pesos sean cuestiones pecaminosas, pero exceso de entretenimiento, una agenda mal repartida, prioridades de cabeza, motivaciones erradas, si ser pecado puede ser estorbos para nuestro progreso espiritual.
relaciones que nos detienen. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos evaluarnos. ¿Y qué está diciendo el pasaje del Señor? Despójense de todo eso, si quieren progresar en esta carrera que es la vida cristiana. Y luego dice, y del pecado que los asedia. Entonces sí habla de pecado. Y tenemos que mirar muy dentro de nosotros para saber si hay pecados que nos están asediando. Siempre hay pecados que nos están asediando. Pero lo mismo pasa con el peso y con el pecado. Puede ser que lo que sea un peso para mí no sea un peso para usted. Ahora, pecado es pecado siempre. Lo que pasa es que algunos de nosotros somos más dados o más vulnerables a ciertos pecados que otros. Pero nosotros tenemos que saber cuáles son esos pesos que nos están frenando y cuáles son esos pecados que nos están asediando y que tal vez nosotros estemos coqueteando con ellos sin tan siquiera darnos cuenta. La vida cristiana implica renuncia voluntaria. Tozer lo expresó así: el progreso espiritual requiere que abandonemos cosas que otros consideran inofensivas. Ahí está la gran diferencia entre un creyente estancado, que no deja de ser creyente, pero usted lo ve ahí como que raquítico, no crece, no progresa, y un creyente que usted ve que va en progreso. Disciplina espiritual. Son conscientes de que hay cosas que los detienen, que los frenan, y están dispuestos a despojarse de todas ellas. El pecado que asedia se enreda fácilmente. El pecado que asedia muchas veces son esos pecados más sutiles. Tal vez en Hebreos el pecado dominante era la incredulidad persistente, donde ellos estaban ahí lidiando con ciertas tentaciones, con ciertas ideologías. Pérez Millo subraya: la incredulidad no siempre grita, muchas veces susurra hasta endurecer el corazón. Y hoy en día nosotros estamos rodeados de tantas ideologías, de tantas mezclas de filosofías y de pensamientos que a veces también penetran al pueblo de Dios, a la iglesia cristiana. A veces hasta nos llegan desde literatura supuestamente cristiana, y lejos de hacernos progresar, lo que hacen es que se vuelven en obstáculos para nosotros. Otro autor afirma al respecto: la incredulidad no solo detiene la carrera, sino que hace olvidar por qué se corre. A veces nosotros perdemos de vista la meta en la vida cristiana. Y sin darnos cuenta, nos hemos convertido en religiosos y nada más. Y hacemos las cosas porque las hemos hecho siempre. Pero ya no se palpa en nosotros una relación genuina con el Señor, que disfrutamos, que va en ascenso y que toda nuestra vida gira alrededor de ello, porque eso es adoración y vida cristiana. Y dice el último énfasis de este versículo, de esta última parte del versículo, dice: corramos con paciencia. Yo prefiero la traducción perseverancia, porque capta más la esencia del término, que es upomoné. Es la idea de continuar adelante bajo una presión muy grande. Por lo tanto, paciencia está bien, pero perseverancia, constancia, seguir adelante a pesar de. ¿No les ha pasado a ustedes que se proponen orar pero no tienen deseo de orar? Que se proponen levantarse el domingo para venir a congregarse con los hermanos, pero no tienen deseo, quisieran quedarse en la cama. ¿No les ha pasado? Porque a mí me ha pasado. ¿O ustedes creen que yo siempre tengo deseos de congregarme
que siempre tengo deseos de orar, que siempre tengo deseos de predicar. Ahora, sí les he dicho otras veces, muchas veces vengo en contra de mi voluntad, muchas veces presionado por la responsabilidad, pero cuando me encuentro con el pueblo de Dios, cuando escucho los cantos, cuando escucho los testimonios, las oraciones que tanta falta me hacen, entonces digo, gracias porque estoy aquí. Y entonces tomo incluso motivación para predicar. Porque me ha pasado que tengo que predicar para dar aliento y estoy desalentado. O que el mensaje que voy a predicar me confronta a mí más que a nadie. Porque tengo problemas. Ahí estoy luchando con esa área de mi vida. Pero es lo que más necesito. Por eso la disciplina. Imagínense un atleta que entrena cuando tiene deseos de entrenar. ¿A dónde va a llegar ese atleta? Un futbolista que juega fútbol cuando tiene deseos de jugar fútbol. Le diga al entrenador, hoy no tengo deseos de jugar, quiero quedarme durmiendo. ¿Ustedes creen que no luchan ellos con eso? Al principio, todo bien. Futbolista, lo captó el club, dio el paso que quería, pero pasa 1 año, 2, 3, 5, 10, no se cansa, pero persevera. Y en esa perseverancia y en esa disciplina se dividen los grandes atletas de los mediocres y de las estrellas. En esa disciplina, en esa perseverancia. Lo mismo pasa en la vida espiritual. ¿Quiénes son los que destacan y son mencionados en Hebreos 11? Esos que perseveraron, esos que son testigos ejemplares para nosotros. Versículo 2 nos da el tercer punto, debemos correr con los ojos puestos en la meta. Y esto es fundamental para un atleta. El maratonista, como toda disciplina que demanda un esfuerzo extra del atleta. En estos días veía algo extraordinario, digo, se me olvida el nombre de ella, una norteamericana. Sí recordaba la historia, pero yo parece que no le presté mucha atención en ese tiempo. La que se propuso nadar a mar abierto desde La Habana, Cuba, hasta Cayo Hueso. Lo intentó creo que 3 veces y fracasó, y como a la 4ª vez lo logró, con 60 años de edad. Estuvo a punto de morir varias veces en los intentos. Una perseverancia extraordinaria. Y yo veo a los maratonistas, y a los maratonistas les pasa lo mismo que le pasaba a aquella señora, que cuando llevaba 6, 7, 8 horas en alta mar y comenzaba la fatiga, comenzaba a temblar y decía, no puedo, sáquenme. Y entraba en una especie de shock. Entonces ahí iba el equipo al lado, tratando con ella desde el punto de vista emocional. ¿El maratonista le pasa eso? La diferencia del maratonista es que va solo. Ya lo que iba a hacer su entrenador lo hizo. Ahora él tiene que poner en práctica todo ello. Hay un momento donde su cuerpo le dice no puedo más y su mente le dice no puedo más. Pero él tiene que decir sí puedo. Porque otras veces he podido. Y él va mirando su reloj y dice puedo hacer incluso un mejor tiempo que este porque lo he logrado. Otras veces. Y ahí entonces él no hace caso a su cuerpo y él se sobrepone. Y los que se sobreponen mentalmente son los que vencen. Porque todos llegan preparados físicamente. Han estado por años preparándose. Pero ¿qué es clave? Tener el objetivo bien presente. Y todos ellos van con un objetivo. Por supuesto, la meta, pero muchos de ellos van para dedicárselo a su padre o a sus hijos, porque tiene que haber una motivación más allá. ¿Cuál es la motivación más allá para nosotros? Más que incluso la que nos pueden dejar los testigos que ya vimos. Porque podemos pensar en mi abuelo, mi abuela, mi pastor, mi mentor, mi maestro, en David, en Abraham, esos son mis testigos. Pero es que ahora tenemos algo más. Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Si quitamos los ojos de Jesús, aunque los pongamos en David, aunque los pongamos en quien sea,
nos van a defraudar, porque David nos defraudó, ¿sí o no? Todos nos defraudan. El pastor siempre te va a defraudar. En algún momento te va a defraudar. Pero Jesús no. Jesús nunca te va a defraudar. Por eso dice el autor, puestos los ojos en Jesús. Y ese puestos los ojos tiene un énfasis. Constantemente está diciendo, sin quitarlos de Jesús. No mires ni a un lado ni a otro y mucho menos detrás. Es en Jesús, el autor y consumador de la fe. La vida cristiana no es como una carrera en la que Cristo nos da la salida y luego se retira para ver si llegamos. No es eso. Es más bien como un camino que Cristo abrió, que Cristo recorrió primero y por el cual Cristo nos lleva de la mano hasta el final. Esa es la vida cristiana. Por eso Cristo es el autor y consumador de la fe. La motivación y el triunfo de Jesús, ¿cuál fue? Dice, por el gozo puesto delante de él. ¿Por qué una mujer es capaz de enfrentar los dolores terribles del parto? Porque está pensando en qué. En que no van a ser para siempre y que luego de esos dolores se va a poder encontrar con el hijo que tanto anhela tener en sus brazos. La Biblia habla también de ello. Dijo entonces, la cruz fue soportable porque Cristo veía más allá del sufrimiento hacia la gloria de Dios. Por eso Cristo es el ejemplo supremo para nosotros. Cuando estamos en angustia, cuando queremos ceder, cuando queremos volver atrás. Y nos habla también de su triunfo. Dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. Otra vez cito a MacArthur y dice, la exaltación de Cristo es la prueba definitiva de que el sufrimiento del justo nunca es inútil. El sufrimiento del justo nunca es inútil. Siempre tiene una recompensa. Termino entonces con el versículo 3 a manera de conclusión y lo leo. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El antídoto contra el cansancio espiritual no es la introspección que es necesaria. Mirar dentro de nosotros, evaluarnos, es necesario. Pero más que eso, la contemplación constante de Cristo. Les decía, si te miras a ti mismo, siempre te vas a decepcionar. Si miras a otros, aunque sean ejemplares, siempre te van a defraudar. Pero si miras a Cristo, siempre va a ser lo que necesitas. Pérez Millos afirma, el creyente se debilita cuando deja de mirar al Señor y se fortalece cuando vuelve a considerarlo seriamente. La carrera cristiana, hermanos, se corre bien cuando, fortalecidos por el testimonio de la fe, despojados de todo estorbo y con los ojos firmemente puestos en Jesús, perseveramos hasta el final, confiando en que la gloria que nos espera en Cristo supera con creces cualquier costo del camino. Es con esa perspectiva que podemos proseguir y disponernos a seguir juntos el camino de la fe. Y como hemos visto, no correremos solos. No corremos solos. Es por eso por lo que aprovecho para en este momento y a manera también de conclusión, agradecer a todos los que han caminado a mi lado durante este 2025 y son todos ustedes y los hermanos que no están por diferentes razones. Incluso puedo decir que hay creyentes que no forman parte de esta congregación y que han caminado al lado mío. Ya sea de una forma u otra, ahora en el presente o lo han hecho en el pasado. Pero sobre todo me dirijo a ustedes
quiero referirme de forma muy especial a todos los que han brindado incluso su servicio abnegado a esta iglesia y por medio de esta iglesia del Señor. Y es la gran mayoría de los que están aquí. No puedo mencionar por nombre porque estuve sacando ahí unas cuentas y más del 80% de esta congregación está involucrada en alguna forma de servicio. Por lo tanto, eran muchos y no quiero ser injusto y dejar afuera algunos. Pero sí quiero referirme a todos los hermanos que han estado involucrados un año más en la enseñanza y todo lo que esto implica, para capacitar al pueblo de Dios, para alimentar con la palabra de Dios a su pueblo. Los hermanos involucrados en la alabanza para exhortarnos, para animarnos, para desafiarnos incluso, en diferentes formas de servicio, desde los que cocinan, los que sirven en todas las áreas, los que visitan, los que ayudan, los que acompañan en la administración de los recursos. Damos gracias a Dios porque es una iglesia que administra con transparencia los recursos y eso honra al Señor y da credibilidad también a su iglesia. En la oración perseverante, la oración es un ministerio también. Y tenemos un grupo de hermanos que semana tras semana persevera en intercesión. Algunos en los locales de la iglesia, otros desde sus casas. Algunos que ni sabemos que oran todos los días por cada uno de nosotros. A esos también damos gracias. Los que nos han apoyado en la comunicación. Incluso hasta hoy estamos estrenando, creo que estoy saliendo como por 6 tomas al mismo tiempo. Damos gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios por todo lo que se hizo este año para que tuviéramos el espacio en la radio, para que miles de personas nos estén escuchando todas las semanas. La responsabilidad que pone también sobre nosotros todo eso, además de las demás formas de comunicación, a los hermanos que están involucrados en ello y en cada servicio anónimo, porque no quiero que se escape ninguno de ustedes. Porque tal vez ustedes digan, no formo parte de ningún ministerio, pero estoy sirviendo al Señor, porque oro por ustedes, porque cuando se me convoca, ahí estoy. Gracias a cada uno de ustedes. Ustedes también son parte de esos testigos. Gracias al Señor por su iglesia. Y al final, el gran desafío para nosotros desde este texto es perseverar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A Él la gloria.